Mi querido Juan Pablo, ¿cómo te va? Me va muy bien, Primitivo. ¿Cómo te va a ti? Bien, a todo dar. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta Barcelona? ¿Qué Pues, se está viviendo en estos momentos? pues mira, está todo muy tranquilo, está empezando a dejar de hacer frío, así que todo parece presagiar que una primavera más nos va a venir a consolar del invierno. Así que todo bien, todo bien. Genial, genial. Oye, Juan Pablo, hay un tema pues del cual pues vamos a platicar. El tema de los catálogos de las editoriales, de las afinidades. De repente hay tantos libros como, yo te diría, tantos libros como escritores. No, en realidad hay más libros que escritores, ¿no? En este mundo. Sí. Y hay tantos libros casi como lectores. En ese sentido, de repente es difícil encontrarnos, encontrar nuestras afinidades, generar un gusto, ¿no? ¿Cómo se le puede hacer? Porque puedes tener una simpatía por cierta editorial, a veces Ujú. sin tener ninguna justificación, pero al final de cuentas es complicado encontrar lo que te gusta y lo que te va. Sí, fíjate que en principio, o en teoría, digamos, ¿no? La editorial que publica un libro tendría que ser alguna especie de señal, ¿no? De que algo nos puede gustar, de que algo nos puede interesar. Y también, en cierta medida, el que ese editorial en particular la haya publicado, se supone que tendría que decir algo respecto, por una parte, del tipo de libro que es, y por otra, de, vamos a decir, cierto sello de garantía, vamos a decirlo, ¿no? Depende de la editorial, pues se supone que si esa editorial que tiene tanto prestigio está publicando a tal o cual autor, pues nos da esa tranquilidad, esa garantía de que ese libro, por lo menos, ha pasado las cribas de la editorial y podemos confiar en que será bueno, entre comillas, digamos, ¿no? Lo que sea que se entienda como bueno. Pero fíjate que yo te traigo hoy este tema a raíz de un hecho muy puntual, Ujú. porque estamos de celebración en México, porque tenemos una editorial joven, porque está cumpliendo 20 años, que es Almadía, esta editorial que seguramente te suena. Un poquito. Está cumpliendo sus primeros 20 años y por muchas razones diría que tendríamos que estar de fiesta. Fíjate que primero hay que decir que Almadía nace en Oaxaca y Ujú. eso ya es una cosa muy poco común, ¿no? Digamos, en la historia de la editorial mexicana, que obviamente está muy concentrada en la Ciudad de México, como sucede en todos los países, ¿no? Digamos que el sector editorial está muy concentrado en las capitales, en las grandes ciudades. Y en este caso, una editorial que nace en Oaxaca hace 20 años y que a lo largo de estos 20 años ha venido haciendo un trabajo muy interesante en general, pero sobre todo yo quería destacar una cosa muy, muy particular que tiene que ver con que nos está descubriendo nuevas voces de la literatura mexicana con muchísima frecuencia. También de la literatura Ujú. latinoamericana y de la literatura internacional en algunas traducciones, pero digamos que sobre todo me gustaría destacar cómo Almadía a lo largo de estos años nos ha venido trayendo a las nuevas escritoras en particular, te diría incluso, ¿no? Es una editorial ya muy consolidada, muy conocida en México, que tiene grandes nombres como publica allí Juan Villoro, publica ahí Bernardo Esquinca, digamos, publican escritores que ya tienen una cierta trayectoria, Francisco Hinojosa, pero a mí me gustaría destacar este trabajo que han hecho, particularmente con escritoras. Por ejemplo, Ujú. ellos publicaron por primera vez a Fernanda Melchor, que después fue un fenómeno con temporada de huracanes, pero fue en Almadía donde salió Aquí no es Miami, su libro de crónicas, y también salió su primera novela, Falsa Liebre. Fueron ellos también que publicaron algunos libros de los últimos años que me parecen de los más interesantes. Por ejemplo, el de la lingüista y De Yasna Yelena. activista Ujú. Yasnaya Aguilar, exactamente, este libro maravilloso que se llama Manifiestos de Diversidad Lingüística. Fueron ellos que publicaron también en su colección de poesía, porque hay que decir que publican narrativa, publican poesía, publican ensayo. En su colección de poesía, por Publican cuento ejemplo, también y lo hacen muy cuento, bien, ¿eh? totalmente, cuento también. En poesía, por ejemplo, han publicado a Yolanda Segura, que me parece a mí una de las poetas más interesantes. Tienen un libro increíble que se llama Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer de clase Ujú. trabajadora.
con ese título tan largo. Es una poesía de carácter social, una poesía que reflexiona también sobre la realidad social de México y en particular de las mujeres trabajadoras. Han publicado también a Emilia Felker, de quien yo hablé aquí en esta sección hace unos meses, con un libro, una crónica muy interesante sobre el racismo y el supremacismo blanco en Estados Unidos, que se llama Pantano. Publicaron también a Isabel Zapata, un libro de poesía también muy lindo, que se llama Una ballena es un país, y también una novela que se llama Troika. Han publicado últimamente a Vicky González y a Carlos Ferráez, dos escritores muy jóvenes con sus primeros libros, un libro de cuentos y una novela. O sea, como ves, nos han estado proponiendo constantemente nuevas voces, nuevas miradas, para asomarnos a esta realidad tan compleja que tiene México, y lo hacen primero, como te decía, desde Oaxaca, y también con un equipo muy joven, fíjate. Sí. O sea, es una editorial también que no solo es joven de edad, 20 años en el mundo editorial hay que decir que es poco, ¿no? Son unos chamaquillos, pero también su equipo es muy joven, es muy diverso, es muy inclusivo, está muy atento a lo que está sucediendo hoy en día. Así que una grandísima felicitación para Guillermo Quijas y para toda la gente ahí de Almadía, en Oaxaca, que también, por cierto, han abierto una oficina en Madrid, están ahora en España, sí, están en España también. Así que la editorial está creciendo y es un ejemplo maravilloso de cómo se puede construir un catálogo e ir creciendo a través de una propuesta muy literaria y muy conectada con el momento y con la realidad del país. Oye, otro elemento que yo sumaría, Juan Pablo, es la mano de Alejandro Magallanes. Sí. Porque ha creado objetos extraordinarios. Uno, cuando voltea a ver Almadía, busca o encuentra esta raíz oaxaqueña que se nota a leguas, esta calidez que tiene esa editorial en todos los sentidos, el encontrar nuevas voces y textos originales también, pero te repito, el tener esta belleza, ¿no?, en la edición que siempre ha caracterizado a Almadía. Sí, fíjate que ellos tuvieron al principio, eran muy reconocibles sus libros porque tenían esta doble camisa, ¿no? Tenían como una parte de cartón con un suaje, y los libros eran como muy reconocibles y muy bonitos. Luego han ido cambiando el diseño, pero siempre de la mano, como dices bien, de Alejandro Magallanes, que hace un trabajo increíble. Y sus libros siempre también han tenido como una propuesta gráfica muy interesante. Yo creo que el cuidado por la forma también, ¿no?, por el objeto libro, es algo importante para quienes apreciamos la literatura. Sí, el contenido, sí, pero también el objeto, ¿no?, como bien dices, y en eso Almadía también ha hecho un trabajo impecable. Un trabajo impecable. Reconocer también a Guillermo Quijas la Feria del Libro de Oaxaca. Correcto, ¿no? Así es. En donde nos hemos encontrado un par de veces, Juan Pablo. Así es. Es un sitio se ha vuelto un sitio de encuentro. Y bueno, ¿quién no quiere ir a Oaxaca? No, hombre. También hay que decirlo. Por supuesto. Muy bien, pues Juan Pablo, un fuerte abrazo. Qué gusto platicar contigo siempre. Un abrazo, Primitivo. Ahí está, luego. Juan Pablo Villalobos desde España. Y nada más hacer extensiva la felicitación a Guillermo Quijas, a las Aris, ¿no? Ari González Santos, a mi querida Ariana Aquino, a todos los que integran el equipo de Almadía, a sus autores, a Bernardo Esquinca, un fuerte abrazo también. Y bueno, felices.